Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Al Hilo del Tiempo. Como prometí en la ocasión anterior, en esta ocasión me voy a ocupar de una mujer realmente excepcional que une a esa excepcionalidad el ser muy popular en todos los medios contemporáneos, porque se han hecho muchas películas de ella, porque ha pasado a la leyenda común y que realmente tiene relieve personal muy grande para haber conseguido esta fama póstuma, aunque también la tuvo en vida. Se trata obviamente de Cleopatra. Lo que probablemente no se tome en cuenta o se ignore por regla general, no lo sé, es que no es la única. Ella, la histórica, la importante, famosa, la que suscitó la película de Liz Taylor, es Cleopatra VII y pertenece a una dinastía griega, cosa que quizá desconcierte a algunas personas. Pero hay que remontarse un poco en el tiempo para entender por qué sucede esto. Si no recuerdo mal, Suetonio, el que hace la historia de los 12 Césares, narra que Julio César se lamentaba que había llegado a la edad de Alejandro y que no había conquistado nada en comparación con el gran Macedonio. Y, en efecto, Alejandro tuvo una experiencia, yo creo, única en los anales de la historia de las guerras del mundo, que cuando estaba conquistando la India con gran resultado positivo, su propia tropa se negó a seguir adelante. Le dijeron que ya era demasiado lo que dominaba, pero ya para esto había pasado por Egipto y había conquistado Egipto. La maravillosa ciudad de Alejandría, que está sobre el Mediterráneo, en donde se encuentra, pues desde luego el famoso faro estaba allí, pero hasta la fecha se encuentra la biblioteca, no la original, que fue quemada varias veces, sino una restauración y un edificio muy importante. Es una ciudad cosmopolita, pero su nombre desde luego lo recibe de Alejandro Magno. Alejandro Magno deja en el trono de Egipto a uno de sus generales, que es Ptolomeo. Entonces, por razones etimológicas que no viene a cuento explicar en este momento, la dinastía no se llama Ptolomeida, sino Ptolemaica. Y uno de los sucesores de ese Ptolomeo, que a su vez es el primer sucesor de Alejandro en el gobierno de Egipto, viene a ser el antepasado directo de esta Cleopatra. El número, repito, es Cleopatra VII, y su nombre completo era Cleopatra Filopator Neathea, es decir, Cleopatra, hija de Filopator, nueva diosa, Neathea. Esta mujer nació en Alejandría precisamente el año 69 a.C. y ahí murió el 30 a.C., es decir, estaba ya cercana a los 40 años cuando se suicidó. Fue hija de Ptolomeo XII, llamado Auleta, y se le llama Auleta, que quiere decir el que toca la flauta, porque según parece las viejas crónicas, se dedicaba de preferencia al instrumento y no a gobernar a su país, por lo cual no era muy querido. Pero también tenemos que considerar otro hecho, desde luego, pues para la moral cristiana muy censurable, que es la costumbre de las casas real egipcia de que los hermanos se casen con las hermanas. Es una endogamia que desde luego ha producido algunos monstruos, pero también algunas figuras excelsas. Entonces, a ella la obligan, por así decirlo, a que se case con su hermano. Su hermano es Ptolomeo XIII, que pues al lado de ella es una figura sin relieve, absolutamente. Pero realmente la parte jugosa, la parte de relieve de la muy azarosa vida de esta reina de Egipto, de esta faraona, es precisamente su relación con los grandes romanos. Las vueltas que da la historia son innumerables. Entonces, bien sabemos que esa cultura irrepetible y luminosa que fue la cultura griega sucumbió por la fuerza de las armas ante una cultura esplendorosa también, aunque menos original, que fue la romana. Ahí hubo una doble conquista, la conquista bélica, la conquista guerrera,
corrió por cuenta de los romanos, que derrotaron en el campo de batalla a los griegos. Pero los griegos, con una irrefutable superioridad intelectual, conquistaron espiritualmente a los romanos. Creo haber dicho en alguna ocasión que gente de tanto relieve y tan importante, orador tan excelso como el propio Marco Tulio Cicerón, se ufanaba de hablar el griego sin acento extranjero, y así muchas otras figuras importantes sabían el griego perfectamente bien. La dinastía a la que pertenece Cleopatra se llama Ptolemaica, pero también se le llama dinastía de los Lágidas, por un Ptolomeo Lago que fue antepasado suyo. Le toca en suerte, tras sus amoríos con Julio César y con Marco Antonio, dar a luz del primero, a quien vendría a ser nominalmente el último faraón de Egipto, que precisamente en recuerdo de su padre fue llamado Cesarión, y que realmente pues no llegó a gobernar, aunque titularmente, repito, era faraón de Egipto. Tuvo una vida muy breve, 14 años, nació el 44 y murió el 30, todo antes de Cristo. También tomemos en consideración que este Egipto estaba ya en decadencia tras una muy larga historia de gloria y de esplendor. Decía muy atinadamente José Ortega y Gasset que la historia de Egipto nos da un ejemplo único en la historia de la humanidad, que vemos su principio y su final, porque lo que sigue a la historia propiamente egipcia, incluido desde luego el período macedonio o helénico, o griego, como lo quieran llamar, ya es otro asunto, ya pertenece a la historia de los inicios del cristianismo, posteriormente la Edad Media, viene la conquista de los árabes y ya es otro capítulo de la historia con otros protagonistas y otros aconteceres. Tras la muerte de Cesarión, incluso antes de la muerte de Cesarión, cuando Cleopatra se suicida dejándose picar por un áspid, la provincia romana de Egipto pasa definitivamente no a ser una especie de protectorado que había sido, sino definitivamente a ser provincia de Roma, del Imperio de Roma. Ptolomeo XII, el Auleta, era su padre y ella heredó el trono el año 51. Había nacido, como dije, el 69, es decir, que tenía la muy juvenil edad de 18 años. Y a esa edad se casa por razones dinásticas endogámicas, como dije ya, con su hermano, que sería Ptolomeo XIII, que no figura en la historia con ningún relieve especial. Y después va a tener relaciones íntimas, como ya dije, con Julio César y con Marco Antonio. Lo que realmente interesa para la historia en general es precisamente su vinculación con los grandes romanos. Ptolomeo XII, su padre, el Auleta, dependía totalmente de Roma. No le interesaba el gobierno directo de su país y de su pueblo. Y entonces le pagó un tributo a Pompeyo, uno de los grandes romanos, para pues que estuviera al pendiente, por así decirlo, y dominara al ejército de Arquelao, que era esposo de Berenice, que le habían despojado del trono. Cuando llega César a Egipto, se encuentra con que, queriéndolo halagar, Ptolomeo Auleta le tiene un, entre comillas, regalo excelso, y es la cabeza de Pompeyo, con lo cual lo único que provoca es la ira del César y la consiguiente caída de Ptolomeo Auleta. No debe sorprendernos que haya habido luchas dinásticas entre los soberanos egipcios. Estas están mejor documentadas que las más antiguas, en virtud de tratarse de tiempos en donde era más sencillo estar pendiente de los hechos históricos. No creo que deba sorprenderse nadie si se entera de que la taquigrafía, claro, una forma especial de taquigrafía, la inventaron los romanos para los grandes discursos. Algunos de los discursos de los grandes tribunos, empezando por Cicerón, se conservan gracias a un sistema taquigráfico. Es decir, que esto indica hasta qué grado estaban ellos muy conscientes de estar dejando una huella, una impronta en la historia de la humanidad. Pero vamos a una pausa.
Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. La lucha dinástica que tuvo que sostener Cleopatra VII fue con su hermana, que fue Berenice IV. Berenice IV se apodera del trono, para ello pide precisamente el apoyo romano de Pompeyo, el padre, Ptolomeo Lauleta, y Cleopatra VI, por eso ella es séptima, aunque su madre fue Cleopatra V. Espero que quede bastante claro. Cleopatra V tuvo, entre otras hijas, a Cleopatra VI y Cleopatra VII, y a Berenice IV. De cualquier manera, Berenice tenía una ansia muy grande de poder, y era muy hábil, y se apoderó, como dije, del trono, y solo pudo Cleopatra, gracias al apoyo de César, llegar a dominar y sentarse ya confiada en el trono de los faraones, sus antepasados. Antepasados un poco de pega, porque realmente, si escudriñamos en la genealogía de los Lágidas, o sea, de la dinastía tolemaica, creo que no se encuentra, hasta donde yo sé, ningún entronque con la dinastía egipcia que la precedió. Pero de cualquier manera, fueron soberanos de Egipto, y esto creo que es lo que cuenta. Creo haber dicho, pero no está de más repetirlo ahora, que el sentido de la palabra faraón es como oyó el hebreo primero, oyó paró, y como lo oyó después el griego faraó o faraón, y quiere decir casa grande en egipcio. Es decir, que los faraones eran los que arbitraban y tenían un palacio. Esto era señal de poder. El Egipto antiguo estaba dividido en dos zonas, el Alto y el Bajo Egipto, que curiosamente, desde el punto de vista geográfico, el Bajo Egipto es la parte norte y el Alto Egipto es la parte sur, no por capricho, sino por el relieve del suelo. La parte que ya se está acercando al Mediterráneo es más baja que la que está hacia Nubia y otros países africanos. Esta lucha entre hermanos se traduce primero en las disputas, pero sobre todo la dinastía de los Lágidas y especialmente Cleopatra se distinguió por dar frutos de gente talentosa, podía ser decidiosa, podía ser negligente, pero gente de talento que al fin y al cabo recibían las luces de la educación griega. Y Cleopatra VII, la nuestra, se dedicó a hablar bien el egipcio, que no tiene vinculación alguna con el griego pertenece al grupo indoeuropeo y el egipcio pertenece al grupo camito-semítico, es una lengua totalmente independiente y muy distinta, pero también hablaba, aparte del griego que era su lengua materna, hebreo, siriaco, arameo y, sin duda, latín. Se duda de que lo haya sabido, pero es lo más lógico suponer que sí lo supo y que lo supo bien, puesto que su relación con los romanos, no solo relación diplomática y militar y de provincia, sino también relación íntima, pues exigía saber latín, aunque es probable que supieran griego tanto César como Marco Antonio. Una de las fuentes históricas principales para delinear la figura de esta mujer excepcional es Plutarco, este gran historiador, el autor de las celebérrimas Vidas Paralelas, que nos informa también de que independientemente de los idiomas en que estaba versada Cleopatra VII, conocía muy bien, y esto lo demostró en su trato con las potencias realmente hegemónicas, en ciencias políticas, había cultivado la literatura y la música, la astronomía y hasta la medicina. El conocimiento médico de ella queda demostrado palmariamente en el hecho de que sepa que este pequeño reptil que es el áspid tiene un veneno muy activo y en el momento de desesperación del final de su vida pide que le lleven una canasta con higos, si no recuerdo mal, y allá se dan muy frecuentemente los áspides y había un valor entendido y así murió.
Los campesinos, la gente humilde de Egipto, había sufrido mucho por la mala administración. Entonces empezó una temporada de bandolerismo terrible y se debilitó la moneda. En una palabra, Roma tenía cada vez más importancia en la vida de Egipto, pero en la vida cotidiana, no solo porque estuviera dominada desde el punto de vista político, sino en la vida cotidiana. Entonces, su hermano esposo, Ptolomeo XIII, que era débil, que era inepto realmente, pidió que lo manejaran 3 consejeros que no querían a Cleopatra, llamados Aquilas, Teodoto y Potino. Y el año 48 a.C. expulsó a su hermana del trono. Es decir, que ya también ella tiene que enfrentarse en su propia casa con su hermano y esposo. Esto, que puede sonar muy monstruoso a los oídos occidentales, repito que era costumbre frecuente en las dinastías egipcias. Pero ella tuvo que exiliarse hasta Siria y allí reunió un ejército y regresó a su país de origen tratando de derrocar al hermano que la había desposeído, pero realmente no lo consiguió en ese primer intento. Roma, por su parte, estaba en guerra civil y Pompeyo había huido a Egipto buscando refugio, y ya sabemos que en la batalla de Farsalia, famosa batalla, pues perdió a manos de Julio César, y también ya les narré cómo lo recibió tratando de bienquistarse con el soberano, el augusto César Ptolomeo. Ahora bien, cuando César rechaza a Ptolomeo, según una leyenda, parece que históricamente bien avalada, bien fundamentada, se le presenta a Cleopatra envuelta en un tapete, que supuestamente es un obsequio faraónico para el vencedor. Desenrollan el tapete y de él surge Cleopatra, esplendorosamente bella. Si uno ve, sobre todo un busto que se conserva de ella de la época romana, por supuesto, y si no recuerdo mal, varias efigies en monedas de la época, cuando menos según los criterios actuales de belleza, no cumpliría Cleopatra VII con un ideal impuesto quizá en buena medida por Hollywood, no lo sé, pero sí se ha comentado desde siempre, en los historiadores ingleses y muchos otros, han dicho cómo habría cambiado la historia en general si Cleopatra hubiera tenido otra nariz, porque era narigona. Y probablemente, esta es una teoría que yo sí acepto en lo personal, una mujer puede ser muy bella, pero es más atractiva si tiene una ligera imperfección. Y quizá este haya sido el caso de Cleopatra, porque demostró ser irresistible para los grandes romanos. Ante tan sorprendente y hermosa presentación, Julio César pues sucumbe y empieza el amorío entre los dos. Pero desde luego, recordemos que está en contra de su hermano y que también tiene a una hermana desposeída. Y no conformes entonces, juntan un pequeño ejército, pero no pueden contra las fuerzas romanas que ya apoyan a Cleopatra precisamente por la relación con César. Y llega un momento en que tiene que haber una transacción. Y el vencedor, Julio César, asigna regiones a los vencidos. Le da la isla de Creta a Ptolomeo XIII, a Ptolomeo XIV, que ya aparecía por ahí también, se la da junto con Arsinoe, su hermana, Arsinoe IV, les da Chipre. Pero estos últimos dos luchan en contra de la hermana. A partir de ese momento, César se instala en Alejandría y ya gobierna completamente el imperio egipcio. Desde luego que con la protección de César, la propia Cleopatra se sienta tranquila en el trono de Egipto de los Ptolomeos y puede ceñirse la corona de los 2 Egiptos, que se ve frecuentemente representada en la iconografía egipcia
es una especie de bonete blanco circuido por una corona sin adornos que tiene la parte de atrás muy alta. Sin duda la han visto ustedes en numerosos grabados y reproducciones de obras egipcias antiguas. Como los soldados romanos, al fin y al cabo, la gleba, están haciendo trastornos y Ptolomeo marcha sobre Alejandría y sigue la guerra, pero se transforma entonces, gracias a la habilidad diplomática y al consentimiento de Cleopatra de parte de César, se convierte esto en una guerra de envidias entre Arsinoe IV y Ptolomeo XIII, que son hermanos. Y César y Cleopatra resisten el asedio del Palacio Real de Alejandría, donde estaba Ptolomeo XIII, y finalmente llegan refuerzos de Roma y obtienen la victoria final. La iconografía de Cleopatra es más que nada fantasiosa. Ha sido representada en la plástica occidental innumerable número, valga la redundancia, de veces, una enorme cantidad de veces, y siempre la pintan con una hermosura irrefutable. Ya vimos que en la realidad probablemente no fue tanto, pero lo que sí importa es su habilidad enorme para manejar la situación. Julio César y Cleopatra tuvieron un fruto de su relación, que fue, como dije ya, Cesarión, aunque como título hereditario fue Ptolomeo XV. Cesarión más bien fue el apodo que le dieron los alejandrinos, por ser hijo de César. Y en Roma las cosas no andaban muy bien, y Julio César tiene que ir allá y administra, y desde luego viene la guerra de Roma, más bien dicho la conspiración en contra de la vida de César, encabezada por Bruto, y lo asesinan. Como un detalle significativo quiero decir que la última frase de César, al ver que uno de los asesinos es su querido Bruto, se dirige a él y le dice en griego, a ese grado estaban helenizados los romanos, que sí, Tecnon, tú también, hijo, no le habla en latín, sino en griego. Muere César y entonces Cleopatra regresa a Egipto temerosa de lo que le pueda suceder, porque ya su hermano esposo ya era mayor y tenía el poder. Entonces Cleopatra no vacila y lo envenena. Pero vamos a una pausa. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Tras el asesinato de Julio César, Marco Antonio, general importantísimo y muy amigo de Julio César, persigue a los culpables, que son Marco Bruto y Cayo Casio, y se enfrenta contra sus partidarios y hace el segundo triunvirato el año 43 a.C., y son entonces triunviros, es decir, gobiernan a Roma el propio Marco Antonio, Octavio, que sería el primer emperador, y Lépido, que había sido jefe de la caballería, era de los equites. Pero con esto se provoca otra guerra civil entre los romanos y Marco Antonio manda pedir ayuda nada menos que a Cleopatra. Cleopatra, que era muy renuente, estaba muy renuente a combatir a favor de un romano, no le había ido muy bien en su aventura romana, se ve forzada por el dominio, por la hegemonía de este gran pueblo, pero entonces hace una entrada realmente peliculesca, porque va en un barco con velas púrpuras, que son el color de los reyes, con remos de plata, y se viste como Afrodita, diosa del amor, y así se encuentra con Marco Antonio, y ahí empieza el amor entre ellos dos. Cleopatra le presta ayuda económica, pero a su vez obtiene que Antonio la ayude a ejecutar a su hermana Arsinoe IV, porque seguía amenazándola, y de plano, con la ayuda romana, la suprime.
Los años 41 a 40 fueron de gran romance entre estos dos seductores personajes, pero el general tiene que irse por los asuntos de Roma y regresa precisamente el año 40 y tiene que casarse con Octavia, hermana de Cayo Julio César, Octavio Augusto, que es el primer emperador de Roma. Es un matrimonio político, pero Cleopatra se queda abandonada. Entonces, Cleopatra da a luz a dos niños gemelos, que son Cleopatra Selene II y Alejandro Helios. Muy ambiciosa, bautiza a su hija como Selene, que es la diosa de la luna, y a su hijo como Helios, que es el dios del sol. Creo que el tiempo se me ha terminado. Vamos a terminar esta historia, acabar con ella la próxima ocasión, si son tan amables de seguir este programa. Y entre tanto les deseo todos los bienes de la tierra y muchísimas gracias por su atención. Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.